están? Bienvenidos nuevamente a una sesión de Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a hablar de los períodos de la América precolombina. Sabes que debes de sacar apuntes, preguntas y además tienes que sacar algunos comentarios en tu cuaderno. Todo esto, comencemos. Para hablar de la división del periodo precolombino, recordemos que son 5 estilos los que nos va a mostrar esta etapa temporal. Periodo paleoindio, el periodo arcaico, el periodo formativo preclásico, el periodo clásico y el periodo posclásico. Ya en una anterior clase habíamos hablado del periodo paleoindio, pero para que ustedes no tengan algún tropiezo o es que no se capte a cabalidad el tema, es que vamos a volver a repetir un poco las características del periodo paleoindio. Hablando del mismo o paleoamericano, paleoindio o paleoamericano, es aquel que marca la colonización del Nuevo Mundo por parte del Homo sapiens. Su final se marca con el inicio de la era del Pleistoceno y el estilo de vida nómada. Estos primeros pobladores han dejado algunas evidencias de cómo estaban constituidas las tribus paleoindias durante este periodo. Los pocos asentamientos que han sido encontrados podemos tomarlos en cuenta como una sugerencia de la utilización de herramientas elaboradas con pocos materiales, principalmente madera, hueso y piedras. Su implemento de caza va a ser el más significativo, ya que van a usar como un estilo de flautas con las que disparan proyectiles con puntas tipo Clovis a lo largo y ancho del norte y Centroamérica. Ahí es donde van a estar situados. Es ahí también donde se van a encontrar las puntas Clovis. Incluso existen indicios de que la cultura maya también va a utilizar este tipo de puntas. Y hablando del paleoindio en Bolivia, podemos hablar de su caracterización por la existencia de animales muy distintos a los actuales. Es por eso que los habitantes entran al territorio de la actual Bolivia aproximadamente hace unos 12.000 años atrás, ya empezando por el año 0 o el nacimiento de Cristo. Este periodo de los primeros habitantes se conoce como el paleoindio o el paleoandino y está fechado en Bolivia, como les dije, del 2000 hasta el 9000 a.C. Por otro lado, si queremos hablar de uno de los verdaderos aborígenes, vamos a hablar de lo que es el hombre de Vizcachani, que va a ingresar por la época cuaternaria, ¿ya? Donde sus procedentes del norte llegan a los Andes, conviviendo, como les dije, con varias especies de animales. Si hablamos del periodo arcaico, coincide con los inicios del Holoceno, es decir, cuando terminaron las glaciaciones y el planeta entero sufre un calentamiento global. Es posible que este fenómeno planetario incidiera para que los pueblos prehistóricos en su totalidad nómadas descubriesen la agricultura e inicien un proceso de sedentarización. Dicho proceso va a conducir a otro factor, el nacimiento de las primeras ciudades que en América se presentaron casi a la par con la fundación de las más antiguas ciudades del mundo en Medio Oriente y en China especialmente. El inicio del apogeo de la civilización olmeca va a ser la que cierre este periodo arcaico. Estamos hablando del 1500 a.C. y que además va a coincidir con el periodo neolítico dentro de la prehistoria universal humana. El hombre primitivo comienza un proceso paulatino de sedentarización obligado por el cultivo. Los cultivos en su proceso cíclico crean las tradiciones, contribuyen a que el pueblo desarrolle nuevos instrumentos, desarrolle el lenguaje y cree una cultura
agricultura mucho más elaborada. Los cultivos crean riquezas que protegen los productos y estos deben de almacenarse para prevenir eventuales desastres, además de que los pueblos sedentarios, en un proceso que no va a ser inmediato, más bien va a ser largo y que va a tener pruebas y errores, comienza a crear el concepto de ciudad como un sitio determinado para salvaguardarse y salvaguardar sus nuevas riquezas. Además de que se van a organizar en tribus exogámicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada tribu tiene un número determinado de miembros que cuando superan la capacidad alimenticia del conjunto, alguno de estos debe ser expulsado para dar nacimiento a una nueva tribu. El cambio de modo de subsistir va a influir también en los cambios tecnológicos. Las armas se van a volver mucho más pequeñas y además mucho más afiladas, destinadas a la caza de animales más pequeños, como los conejos, los venados, etc. El hombre además va a crear lo que es un lanzadardos, las boleadoras y otro tipo de trampas. Dentro del periodo formativo o preclásico de América, este corresponde al tercer periodo en el que se divide toda la etapa precolombina de América. Gracias a la agricultura, el hombre americano comienza a conformar pueblos sedentarios y alrededor de ello se da la formación de sociedades mucho más complejas, inicialmente en Mesoamérica y en los Andes centrales. Durante este periodo se va a consolidar la agricultura en las zonas de mayor densidad de la población. Aparecen además las primeras sociedades jerarquizadas, con formas de gobierno más complejas que las de las aldeas mononucleares que habían en anteriores periodos. De hecho, durante el periodo formativo aparecen grandes estructuras estatales que se extienden sobre centenares de kilómetros, como ser la civilización olmeca dentro de Mesoamérica, que va a llegar a dominar extensos territorios y a construir importantes centros urbanos en torno a santuarios dedicados al dios jaguar. Otras culturas que vale la pena mencionarlas son las del Anasazi y sus similares, que van a estar en Arizona, además como los constructores de montículos que van a estar en Sudamérica. Debemos recordar que este periodo va a compartir un antes y un después dentro de la etapa del nacimiento de Cristo. Y el periodo formativo va a tener tres estadios: el temprano, el medio y el superior o tardío, que le denomina. Sobre lo que va a ser el actual territorio boliviano dentro del periodo formativo, se van a desarrollar también tres importantes civilizaciones en este periodo: la Chiripa, la Huancarani y la Tihuanacota. Esta última civilización va a estar ubicada a orillas del lago Titicaca y además de que se va a expandir por toda la región formando un gran imperio. Actualmente las ruinas de este se encuentran lejanas a la orilla del lago, justamente por todo el calentamiento global, y se ha ido secando también el lago, ¿verdad? Ahí está el cómo antes estaban situados. Ya si hablamos del periodo clásico, se trata de una era de esplendor de las civilizaciones más destacadas del continente, especialmente en Mesoamérica, donde podemos hablar de la cultura maya, en el antiguo Perú, donde aparecen los estados militarizados de las culturas moche, y también podemos hablar de la cultura nazca, que ha dejado un gran patrimonio a la historia de la humanidad, con esos dibujos que están en grandes extensiones de territorio. Estos estados van a ser reducidos a unos pocos
dentro de lo que van a ser los valles costeños, pero con una fuerza militar regular. Además de que este periodo se va a caracterizar porque las civilizaciones crecen construyendo grandes ciudades, utilizando grandes piedras que van a ser talladas para el mismo fin. Van a mejorar además las técnicas de agricultura, orfebrería, metalurgia y cerámica. En el periodo posclásico se destacan tres grandes civilizaciones que ya van a estar en su mayor esplendor. Los mayas, que van a demostrar grandes infraestructuras, lo mismo que los aztecas y además también los incas. Va a ser un periodo marcado por militarismo e imperios muy guerreros debido a presiones socioeconómicas, el aumento de la población y además el desarrollo tecnológico. Muchísimas gracias por su atención. Ahí tenemos un resumen de todo lo que conlleva al periodo precolombino. Por favor, te espero en la clase virtual interactiva con tus apuntes y tus preguntas. Muchísimas gracias.